El hombre que domina las puertas de sus enemigos. En la Biblia hay un concepto muy interesante que se llama las puertas de tus enemigos. Las puertas en la Biblia es un hebraísmo. ¿Qué significa eso? Bueno, para empezar, cuando se refieren a las puertas de los enemigos, significa tener victoria, dominio o control sobre otro pueblo o otra ciudad que no es la tuya, ¿verdad? Y las puertas es una forma de decir que es el centro de gobierno de una ciudad. En este caso, por ejemplo, nuestra ciudad, la puerta sería el Palacio de Gobierno. ¿Por qué? Porque en el Palacio de Gobierno o en las puertas, en este caso, es el acceso hacia la ciudad. También se hace el comercio, de alguna forma se generan estrategias para que haya comercio. Obviamente también hay gobierno en ese lugar, y también es el lugar en donde se puede defender la ciudad. Si te imaginas las ciudades de la antigüedad amuralladas y con una sola puerta, y era necesario que fuera una sola puerta pues por temas de seguridad, ¿no? Porque la muralla obviamente tiene una resistencia muy diferente a una puerta, pero en la puerta se hace angosto, y ahí, aunque sea mucho el enemigo, aunque sean mucho el número, con poquitos puedes defender lo mucho, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto a lo que se refiere el hebraísmo o el comentario de las puertas de sus enemigos. Y eso es lo que es físicamente. Un segundo significado, que es el significado espiritual de eso. Pero antes de eso me gustaría leerte el versículo clave. Entonces vamos a Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta parte no está muy clara, pero la voy a leer en otra versión para que quede clara. La voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Queda un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, la ilustración es una ilustración muy interesante, porque el pecado ya no es un concepto, es alguien que tiene voluntad y tiene hambre y está atrás de una puerta. Y lo figuran como si fuera una bestia, como si fuera un animal que está al acecho, agazapado, esperando a que alguien cruce la puerta o le dejen abrir para que haga lo que quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Devorar a quien está del otro lado. Y esto, cuando estuve leyendo esto y estudiándolo, se me vino a la mente, a lo mejor a ti también ya se te vino a la mente el versículo de Primera de Pedro 5:8, lo voy a leer rápidamente. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velar, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice el paralelo del versículo. Vemos una bestia con Caín tocando su puerta, y vemos acá la ilustración en donde se devela quién es esa bestia, ¿verdad? ¿Quién es ese animal rugiente que es Satanás, nuestro adversario? Satanás quiere decir adversario, tu enemigo. Entonces, con esto en mente, vamos a hacer la descripción
de esta situación. Vemos una ciudad amurallada, la ciudad eres tú, las murallas es tu fe o lo que tú crees, y la puerta es tu voluntad. El enemigo está afuera y está al acecho. Cuando había un enemigo que llegaba a la ciudad, así vas a entender el Antiguo Testamento un poquito, porque el Antiguo Testamento hay un loop, se reitera mucho esta historia. El pueblo peca, llega el enemigo, los rodea, los conquista, luego el enemigo se arrepiente, el pueblo derrota al enemigo, el enemigo se va, y mientras el pueblo esté con Dios, el enemigo está lejos y no llega. Pero cuando el pueblo baja la guardia, el enemigo empieza a sitiar, así se llama, cuando hay para sitiar la ciudad, se pone alrededor y no deja ni entrar ni salir a nadie. Los acorrala y están vigilando la puerta. En algunas ocasiones pueden asaltar los muros dependiendo de la muralla, ¿verdad? Pero el objetivo del enemigo afuera es debilitar la ciudad de manera que puedan conquistarla. Y ese es el objetivo que está haciendo ahorita lo que le está sucediendo a Caín. Entonces, si usamos lo físico como representación de lo que sucede en el plano invisible, la ciudad es la persona, como ya dijimos. La puerta es tu voluntad. Afuera de la puerta está tu mente. Es decir, tú tienes un montón de pensamientos, yo también, ¿verdad? Pero no todos tus pensamientos controlan tu voluntad. Pero sí hay pensamientos que controlan tu voluntad. Esa distinción es importante. El ejército enemigo es Satanás y sus ángeles caídos, o sus demonios, si los quieres llamar de esa forma también. Porque no tenemos lucha, dice la Biblia, contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra seres inteligentes sin cuerpo, dice. Es decir, nuestra lucha, nuestro enemigo no son personas físicamente, aunque a lo mejor personas tienen que actuar lo que el enemigo quiere hacerte a ti. Y ahorita vamos a entender un poquito eso con lo que le pasó a Caín. ¿La batalla qué es? La batalla es la verdad contra la mentira. Dios le estaba diciendo una verdad a Caín. Porque si te fijas, Dios le dijo, si haces lo bueno, entonces te irá bien, serás enaltecido. Pero si haces lo malo, el pecado está afuera. Entonces, Dios le estaba diciendo algo verdadero y Caín estaba en la lucha entre la verdad y la mentira. ¿Será verdad lo que me está diciendo Dios? ¿O puedo agarrar esta idea y ponerla en acción y a ver qué pasa? Porque a lo mejor el beneficio es más grande que la consecuencia, ¿verdad? El campamento, que es alrededor de la ciudad, ¿sí?, es hablarte y sugerirte que abras la puerta. Con esto en mente vamos a desglosar un poquito lo que le pasó a Caín, ¿no? Porque Caín, el pecado estaba a la puerta, es decir, había una tentación, había una voz que venía de afuera, hey, somos muchos y vamos a entrar. O necesitamos que abras la puerta por la razón que quieras, una tentación. ¿Cuál era esa tentación? La tentación era una emoción que sentía hacia su hermano. Esa era la tentación. Entonces, se juntó la emoción y la tentación y produjo una intención. La intención es abrir la puerta. Hemos escuchado en iglesias, en otros lugares, en donde no abras puertas. ¿Han escuchado esa expresión? Muchas veces asociamos eso de abrir puertas en cometer acciones que hagan enojar a Dios. Pero la realidad es que abrir una puerta es ceder tu voluntad a alguien que no es Dios. Eso es abrir una puerta. En este caso, la intención de Caín, cuando Caín tomó la decisión de atentar contra la vida de su hermano, ahí ya había abierto la puerta. Ya estaba abierta la puerta. Te pongo otro ejemplo. Cuando Judas decidió entregar a Jesús, dice la Biblia que Satanás entró en él.
Y Dios ya sabía. Y Dios ya sabía. Entonces, en el momento que la persona toma una decisión, cede su voluntad al pecado, en ese momento ya se abrió la puerta. Antes de que suceda el acto, mucho antes. Entonces, el abrir la puerta es dejar que el enemigo tome dominio de tu voluntad. Es decir, dejar que el enemigo te use para algo que quiera hacer él. Que seas el emisario de, que seas el esclavo de, que seas el empleado de. Eso es la intención o el abrir puerta. Ahora, ¿la acción qué es? La acción es cuando la puerta ya está abierta. ¿Qué sucede con la ciudad sitiada? Entran los enemigos y no lo puedes detener. Ya hay despojo, ya hay cambio de cultura. Antes era una ciudad, ahora soy otra. Pueden suceder un montón de cosas cuando alguien abre la puerta de su ciudad. Cuando el enemigo se apodera de las personas. Los ataques son reales, tan reales que son cotidianos para cada uno de nosotros. No son cosa extraña nada de lo que les estoy hablando. Eso es algo cotidiano, es algo que sucede a diario. Nosotros vemos esta ilustración en algo físico y lo vemos en un plano espiritual, también lo vemos en la tentación de Jesús en el desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y lo primero que sucede es una tentación del diablo. En el momento más débil de Jesús, cuando sus provisiones de su ciudad se acabaron porque tenía hambre, porque habían pasado 40 días y 40 noches sin beber ni comer nada, en ese momento llega el diablo, Satanás, y le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la tentación viene a través de que el enemigo te siente en una silla y te proyecte una película. Y en esa película estás tú de actor y hay una escena. Esa es la tentación. Así funciona en nuestra mente el tentador. Te sientas en una silla y empieza la escena. ¿Cuál es la escena? Si tú eres hijo de Dios, entonces vas a convertir estas piedras en pan. Y el actor que está en la escena, que en este caso es el tentado, la persona que está sufriendo el ataque, el asalto, al momento de estarle tocando su puerta, tiene dos opciones. Opción número uno es: sí, porque tengo hambre. En el caso, por ejemplo, si el enemigo, aquí hay muchos vendedores, ¿no? Yo también soy vendedor. Si el enemigo fuera un vendedor, te va a ofrecer el producto que es el pecado, va a maximizar los beneficios y a minimizar las consecuencias. Y lo otro que hace también el vendedor es: quiere que tomes una decisión rápido. No te va a decir: ve y piénsalo y luego regresas, ¿no? Dice: entre más rápido tomes la decisión, más rápido yo me veo beneficiado, vendedor. En este caso, Satanás funciona de la misma manera. Es un cerrador. Es un cerrador por excelencia. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra mente no sucede eso reiterado? Te ponen una escena, te ponen una circunstancia en tu mente en donde te dice: tú estás haciendo esto malo. Y en el momento que tú digas: sí, eso soy yo, en ese momento ya estás cautivo. Ya abriste una puerta. Te digo, a mí lo que me pasa es, de repente me sucede algo en mi mente, algo catastrófico en mi mente. Ahorita vamos a hablar de eso a detalle. Y lo primero que digo es: ese no soy yo. Eso lo digo en voz alta. Ese no soy yo y eso no va a pasar. Y en ese momento que digo eso, como que ¡pum! Porque cuando empieza esa imagen en mi cabeza, y ustedes saben, ¿no? Una imagen
quizás de algo indeseable que le pase a un familiar, que ustedes saben la circunstancia que pasó en mi familia. Cuando pasa eso, dice, ese no soy yo y esa no es mi familia. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque de ahí necesita esa base, necesita que yo crea que sí va a pasar para iniciar el mecanismo de despojo de todo este tema, ¿no? Entonces, ¿qué usa el enemigo? Te voy a poner 3 cosas que usa el enemigo para que tú estés alerta y que también puedas tú relacionar esos ataques con algo cotidiano. Que yo puse nada más 4 cosas puse. La siguiente clase vamos a hablar de más cosas, pero pienso que para efectos de lo que vamos a hablar hoy son suficientes. La primera es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es un escenario de una situación catastrófica y muchas veces hasta irracional. Eso es el miedo. El enemigo te está poniendo, ya lo estoy describiendo porque es lo que a mí me pasa a veces. Me quiere amedrentarme proyectando en mi mente una escena de algo que está pasando, y esa escena, como los anuncios y comerciales que te pasan en la televisión, de tanto que los estás viendo terminas comprándolos. Esa es la estrategia. Entonces, yo lo contrarresto primeramente con eso y después con palabra. Ahorita vamos a hablar de qué palabra yo uso para contrarrestar el miedo, ¿verdad? Pero eso es el miedo. Jesús dice que cada día trae su propio afán. No tiene sentido pensar en el mañana, en el pasado, en el sentido de las cosas que no son buenas de pensar. Es bueno pensar que en el futuro, que todo va a estar bien en el futuro. Dice que todo lo bueno, todo lo que es digno de ser alabado, en eso pensar. Enfoca tu mente en eso, porque si te enfocas en lo que el enemigo quiere, te va a dominar. El siguiente es la acusación. ¿Qué es la acusación? La acusación es un bombardeo de pensamientos de vergüenza y culpa que te recuerdan errores de tu pasado. Eso es la acusación. De repente te viene el pensamiento, la regué, y está la película, como cuando pones tu playlist y pones nada más una canción y esa canción está atrás todo el tiempo. Pues así como por media hora, acusándote al grado de que cada que te acusa te vas agachando la cabeza y te vas haciendo chiquito, y en lugar de estar deteniendo la puerta, la sueltas un poquito y empieza a meterse. Así es. Te estás programando. Los que han estudiado la neurolingüística, ¿no? Sí. Te programa. El enemigo te programa para que tú creas la mentira. Acuérdate que la batalla es la verdad contra la mentira. La siguiente es la tentación, que es lo que platicábamos, ¿no? Es un producto, ¿sí?, que dice, esto es bueno para ti. No, pero eso no está bien, eso no es correcto. Mira, pero el beneficio va a ser muy bueno. Sí, a lo mejor no es correcto, te va a decir el enemigo, pero al no ser correcto, el beneficio es mayor que las consecuencias. Y así empieza en tu mente. Pero no es correcto, tú estás luchando, pero al mismo tiempo el enemigo se comporta como el vendedor que te está tratando de vender algo que al final te va a costar caro. Te está vendiendo un tiempo compartido que al final crees que va a ser bueno y al final no va a ser bueno. Y piensas que tú lo controlas. Ajá. ¿Sabes qué? Caes en eso. No, cuando yo quiera lo dejo. Así es. Tú piensas que controlas eso. O a veces tratas de verle el lado no tan malo y tú mismo lo justificas. Como Judas. En este caso... Lo justificaba, pero llegó su ambición, su tentación, todo lo que estás diciendo, yo lo estoy llevando a Judas a una escala más. También le pasó al rey David con Betsabé. Sí. Vio a Betsabé y dijo, el beneficio es mayor que las consecuencias. Las consecuencias eran la muerte.
pero él decidió, porque el diablo lo tentó. Y su pecado dentro... Mira, te voy a decir algo que a lo mejor no necesito decirte, pero lo voy a decir de todas formas. ¿Tú crees que dentro de tu ciudad todos son buenos? No. Dentro de tu ciudad hay algo que se llama también pecado. Es tu predisposición a hacer lo malo. Pero dentro de tu ciudad, si tú entregaste tu vida a Jesucristo, está el Espíritu Santo, que está evangelizando todo lo que hay en tu interior y transformándolo en algo que le agrade a Dios. Pero, te voy a decir algo, pero no te agüites. No vas a verte en esta vida completamente bueno. No hay tal cosa como un creyente que es completamente bueno. Eso es imposible. Para que seas completamente bueno, tienes que morir y resucitar. Entonces, el hecho de que dentro de ti tengas una inclinación a pecar, no te hace alguien indigno. Lo que te hace es una persona normal. Lo que te hace es ser un rey David. Lo que te hace es ser un hombre común y corriente. Sí. Qué bueno que tenemos la Biblia y el registro de todos los santos, inclusive los apóstoles. Qué bueno que vemos a Pedro negando al Señor 3 veces. Qué bueno que vemos a Pedro peleándose con Pablo en Gálatas, porque Pedro empezó a judaizar y Pablo empezó a regañar. Qué bueno que vemos a Pablo corriendo a su sobrino, porque no le servía para el evangelio, se me fue su nombre, a Marcos. Corrió a Marcos porque dice, no me sirve, váyase de aquí, cuando fue uno de los que escribió, dictado por Pedro. O sea, vemos todos los errores de los hombres de Dios en la Biblia, pero eso no los descalifica. Lo que vemos son las luchas que tenemos internamente. Ahora, a pesar de que dentro de nuestra ciudad hay una fuerza que desea que se abra la puerta en el momento de la tentación, también hay dentro de nosotros una fuerza que nos permite resistir, al grado de que hay quienes tienen su ciudad amurallada y con puerta, y hay gente que no tiene ni puerta. ¿Quiénes son las personas que no tienen ni puerta ni muralla? Las personas que no tienen fe, o las personas que más bien creen en algo que no tiene nada que ver con la verdad. Las personas cautivadas en su mente con las mentiras, que creen en una superstición, que creen en otros dioses, que tienen otra religión, porque acuérdense lo que hablamos la semana pasada, solamente hay un camino a Dios, no hay 2, no hay 3, solamente hay uno. Y si las personas no tienen ese uno, su ciudad no tiene puertas ni murallas. Es decir, el enemigo vive con ellos todo el tiempo. Y no hay tal cosa para ellos como que el enemigo toque su puerta, porque el enemigo vive entre ellos. Eso es la realidad. Y muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, negando las cosas de la fe, peleándome con la gente que creía en las cosas de Dios, burlándome, diciendo que la Biblia no es verdad y todo este tema, y era instrumento del enemigo para atacar a familiares que con un corazón de parte de Dios venían y me hablaban de Dios. Entonces, qué bendición que con el tiempo puedas entender el libro de Nehemías cuando las murallas están deshechas y las puertas también deshechas. Qué bendición entender que cuando Dios, después de que pasó un tiempo como el hijo pródigo y te vuelves a tu casa, vuelves y tienes que volver a construir tu fe. Tienes que volver a construir las murallas, tienes que volver a ponerle las puertas. Y fuera, ¿qué pasa? Los enemigos de fuera, en el libro de Nehemías, dicen, están enojados porque el pueblo está construyendo. Y cuando está construyendo el pueblo, lo dice Nehemías 4, que la gente iba construyendo con una mano y con la otra mano trae la espada. La espada es la palabra de Dios. Lo vamos a ver en la siguiente clase.
Pero mientras construyes tienes que estar en guardia. Porque si no estás en guardia, antes de que se termine de construir esa muralla que es tu fe inquebrantable, puede llegar el enemigo y te la va a querer derribar. Pero también, mi opinión, cuando uno está haciendo algo mal y estás cayendo en pecado y te autoevalúas, eres muy flexible para evaluarte. Pero cuando ves lo mismo que tú estás haciendo en otra persona, eres muy exigente. Así como el profeta llegó con David. Oye, David, ¿qué hicieras si hubiera una persona que está haciendo esto, que está haciendo esto? No, hombre, merece la muerte. Ah, pues ese eres tú. Sí. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, ¿cómo no? Sí, entonces, cuando es uno, es más flexible. Es más flexible autoevaluándose. Pero cuando ves lo mismo que estás haciendo tú, pero en otra persona, eres bien estricto. No, por eso no digo nada. Qué buen comentario. Gracias, sí. Entonces, el siguiente que es, el siguiente es el tormento. El tormento es una combinación de miedo y acusación. El tormento lo que quiere hacer es volverte loco. Eso es lo que hace el tormento. Una persona atormentada pierde su cabeza. Empieza con ansiedad, empieza con nervios exaltados, empieza con depresión, empieza con temores irracionales, ¿por qué? Porque el miedo y la acusación son el equipo que lo está agarrando como si fuera balón y lo quieren orillar a arruinar su vida. En este caso, si tú ves en el contexto de lo que le pasó a Judas, Judas terminó con su vida a causa de un tormento. Creyó que regresando las monedas se le iba a apaciguar ese tormento, porque decía, mayor es el beneficio que las consecuencias. Pero cuando vio que las consecuencias eran mayores que el beneficio, quiso regresar el beneficio y las consecuencias se aumentaron, porque no solamente no se detuvo lo que sucedió, sino que también el tormento entró a su cabeza y lo orilló a arruinar su vida. Entonces, esa es una estrategia de muerte para nosotros. Pero el enemigo solo puede derrotar si te engaña primero. Si eres engañado, entonces ya eres una presa fácil. Pero si no eres engañado, no lo puedes hacer. Ahora, ya describimos el problema y pues el problema no está fácil, está complicado, ¿verdad? Lo vemos todos los días. Pero vemos en la Biblia nosotros una promesa que la vamos a ver en Génesis 22. Génesis 22 del 15 al 18. El contexto de lo que vamos a hablar ahorita es Abraham. Abraham acababa de ofrecer en un altar, intentar ofrecer en un altar a su hijo. Y me llama mucho la atención el paralelo de esta escena de Abraham con Abel, porque Abel también sacrificó lo mejor que tenía para Dios, y Dios le dijo a Abraham, dame lo mejor que tienes, que es su hijo, a mí. Y no, Dios le dijo le habló del cielo y le dijo que no lo matara, y le sustituyó a su hijo con un cordero. Ese cordero ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Que de hecho, no sé si sepas, pero en el mismo monte donde sucedió esta escena es el monte donde sucedió la crucifixión. Exactamente el mismo lugar en donde Abraham puso ese altar, en ese lugar sucedió la crucifixión. Qué profético, ¿no? Génesis 22. Génesis 22, voy a leer del versículo 15 al versículo 18, porque de ahí voy a sacar lo que nos compete a nosotros con respecto a dominar las puertas de nuestros enemigos. Génesis dice, versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuantos has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. Y luego dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Viste la promesa que Dios le hizo a Abraham? Es una promesa de guerra, es una promesa de conquista, es una promesa de que donde estás parado ahorita, que es la tierra de Canaán, tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu descendencia va a dominar a los enemigos que pisen lo que yo te he dado a ti. Esa es la promesa. Ahora, para espiritualizar esa promesa, porque es una promesa tangible, es una promesa física, pero lo dice en el versículo 18, en tu simiente, en el versículo 18. ¿Qué significa eso? Vámonos a Gálatas capítulo 3, porque ahí lo explica. Gálatas capítulo 3. Voy a leer el versículo 6 y 7 y luego me voy a brincar a otros. Dice, así Abraham, Gálatas 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Si tú eres de fe, entonces tú eres contado como hijo de Abraham. Y para reafirmar esa idea, vamos a leer el versículo 26 también de Gálatas. Fíjate, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, Dios le hizo a Abraham una promesa física que se cumplió, pero paralelo a esa, implícita en esa promesa estaba la simiente que era Jesucristo, que era una promesa eterna y espiritual. Y todo aquel que cree en Jesucristo se hace hijo de Abraham espiritualmente y por tanto heredero de la promesa. Y cuando eres heredero de la promesa, significa que tú eres una ciudad amurallada y que tú decides y que en realidad no hay tal cosa como algo que te pueda estar atormentando, sino que tú eres como alguien que reina en otras ciudades y les dice, no puedes salir. Tus enemigos los tienes dominados, no porque tú tengas tanta autoridad, sino porque Jesús te la ha dado. Ahora vamos a ver cómo vamos a contrarrestar esas ideas, ¿verdad? El miedo. Ya vimos qué es el miedo, pero en realidad el miedo tiene una frase implícita. La frase es, Dios no está en control. Eso es el miedo. Es la desconfianza de que Dios no tiene todo en sus manos. Y nosotros, y si tú quieres hablarle a la bestia que está atrás de la puerta cuando viene el miedo, ya te dije yo que digo yo, ¿este no soy yo? Sí. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es una herencia de nosotros. Dice en Romanos 8, vamos a leerlo. Romanos 8. Esta es una palabra que tú le puedes decir al miedo. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, ¿qué está pasando? Lo que esté pasando va a suceder para bien. Y lo que tú me digas que va a pasar, no soy yo. Y si acaso llega a pasar, Dios lo va a convertir en algo bueno. Pero cada día trae su propio afán. Jesús no nos dijo, todo te va a salir bien y no vas a tener problemas. No dijo eso. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eres una ciudad codiciable. Tienes mucha riqueza dentro de ti.
El enemigo saliva por encajar los dientes en ti. Las otras personas son carroña para el enemigo. La gente que no tiene murallas son personas, dice que son muertos vivientes, es carroña, pero tú estás vivo. Qué delicioso es al paladar del enemigo la sangre de alguien que está vivo. El león come presas vivas. No es la hiena, las hienas comen carroña, los buitres comen carroña, pero los leones comen presas vivas. Y tú eres una oveja, dice la Biblia. Tú estás vivo. Y el único que puede alejar al león es el pastor. Y el pastor es Jesús. Si tú te acercas a tu pastor vas a estar bien. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay pestilencia de día que te pueda hacer algo, ni temor nocturno, mortandad que te pueda tocar. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000 y a ti no llegará. Eso dice la Biblia de ti, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que tú le puedes decir al miedo cuando quiera tocar tu puerta. La siguiente es la acusación. La acusación la vamos a ver en Éxodo, si quieres ir a Éxodo 34, si quieres ir abriendo. La acusación es la idea de que Dios no es misericordioso. Acuérdate lo que te dije de la acusación, que es un bombardeo de pensamientos de vergüenza y culpa de tus errores pasados. Y vemos aquí en Éxodo 34 una verdad. No sé si estás notando, pero estamos haciendo lo mismo que hizo Jesús en el desierto. Viene el tentador y no discute con él ni razona con él. Escrito está. Y citas, ¿verdad? Así muchas veces, ahorita yo estoy hablando de 4 cosas que son cotidianas, quizás para mí, a lo mejor para ti es otro menú. Tienes que encontrar la receta para tu menú en la palabra. Entonces, Éxodo 34, versículos 6 al 7. Fíjate, esto es contrarrestando la acusación que Dios no es misericordioso. Dice la palabra: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios es misericordioso, es piadoso, Él te perdona. Si alguien te perdona, ya no te puede reclamar. Ahora, el siguiente es la tentación. La tentación la podemos ver, y eso no lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. El Salmo 23. La tentación tiene implícita la idea de que Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque la tentación es, tienes a Dios, pero esto que te está ofreciendo el vendedor que te quiere engañar, lo necesitas, aunque no lo necesites. Te va a hacer más feliz si compras esta tentación a que no estés sin ella. Lo mismo le pasó a David. Le ofrecieron una mujer que no era de él y dice: te vas a hacer más feliz si tienes esta mujer, aunque no sea tuya y aunque sea de un siervo tuyo, amigo tuyo, que es el mejor que tienes, de los mejores que hay, ¿verdad? Esa era la tentación, ¿verdad? Después de que pasó lo que pasó y se embarazó esta mujer, la siguiente tentación es: pues deshazte del marido. Y así vas a tener todo el combo completo. Entonces, si te fijas, David abrió la puerta y dejó entrar al pecado. Y el pecado empezó a reinar en su vida. Solamente lo hizo pecar con ella, sino que ahora le sugirió una abominación, que era quitarle la vida a uno de sus mejores. Pero en la tentación
podemos citar el Salmo 23 porque Dios es suficiente, porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hasta ahí yo creo que lo podemos leer. Puedes leerlo más si quieres. Pero, ¿sí entiendes la dinámica de esto, verdad? Tú dominas la puerta de tus enemigos cuando citas la Biblia en la circunstancia que el diablo te quiera hacer lo que le hizo a Caín, que es tocar tu puerta. Y él te quiere dominar, pero tú lo vas a dominar a él con la palabra. Para terminar, me gustaría leerte otro versículo que viene en Apocalipsis 4. A lo mejor ya te vino a la mente ese versículo. Apocalipsis capítulo 4. Perdón, Apocalipsis capítulo 3. Voy a leer desde el 20 hasta el 22. Y ahorita te va a sonar algo ahí, ¿verdad? Dice el versículo 19. Voy a leer del 19 mejor. Capítulo 3, versículo 19. Dice, es Jesús hablando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Y luego el siguiente versículo es el que quiero que quede muy marcado en tu mente y en tu corazón, porque esta es la clave para distinguir a alguien que es de Dios y a alguien que no es de Dios. Fíjate lo que dice. He aquí, está hablando Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué bonito, ¿no? El paralelo. El pecado estaba a la puerta y quería entrar. Dios también está a la puerta y quiere entrar. ¿Qué quieren los dos? Quieren tu voluntad. Quieren que les abras tu voluntad y que los dejes dominar tu vida. Uno para mal y el otro para bien. Dice Jesús en Juan 6 que el que cree en Él nunca tendrá hambre. Voy a leer porque no me quiero equivocar. Juan capítulo 6. Ahorita se me vino a la mente eso. Juan capítulo 6, 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Luego más adelante la gente se escandaliza porque él dice, tienen que comer y beber, tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Pero es una forma velada de decir, tienen que creer en mí y tienen que, tienen que creer en mí y tienen que venir a mí. En este caso Dios está tocando la puerta. ¿Y qué quiere Dios? Quiere tener comunión con nosotros. Eso es comunión. Comunión es creer en Jesús y venir a Jesús. Y luego dice la siguiente, el 21 en Apocalipsis, dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es decir, si tú dejas entrar a Jesús, si le entregas tu voluntad a Jesús, tú vas a reinar con Jesús. Jerusalén, cuando vino Jesús, Israel estaba dominada por Roma, si te acuerdas, ¿no? Los romanos le exigían tributo a los israelitas. Y eso era una forma de esclavizarlos. El diablo también quiere esclavizarte y tener rédito de ti. ¿Cómo hace? Lo que quiere es que tú hagas sus obras.
Jesús le decía a los religiosos, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre ustedes quieren hacer. Dicen los religiosos, dicen, nosotros tenemos un solo padre que es Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no me quisieran matar, decía Jesús. Pero ustedes son asesinos, como su padre el diablo es asesino. ¿Por qué? Porque ellos habían abierto la puerta a la posibilidad de matar a Jesús. Su voluntad ya estaba dada, nada más estaban esperando la ocasión para ponerla en acción. Por eso, en la clase anterior hablaba la misma Biblia que no como Caín, que era del maligno. ¿Cómo era del maligno? El maligno reinaba a Caín. Y Abel no era del maligno, Abel era de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su ciudad amurallada y su voluntad la había entregado a Dios. Entonces, yo no sé si a ti también te está pasando o te ha pasado este asunto de creer que tus pensamientos son realidad, o creer que lo que piensas recurrentemente es algo normal. Verte en una película, en un escenario catastrófico, o que esa película te esté recordando cosas de tu pasado de las cuales te avergüenzas, o ponle lo que quieras. No te dejes dominar por el enemigo. Nosotros tenemos la fuerza y el poder por medio del Espíritu Santo para dominar y ponerle el pie en el cuello al enemigo. Dice que Satanás estará bajo nuestros pies. Y en ese sentido lo está. Entonces, ¿te parece bien si oramos? Porque aunque seamos creyentes, si nosotros no estamos alerta a esto, vamos a ser presa fácil. Así que, Padre, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por revelarnos las maquinaciones de Satanás a través de tu Escritura. Señor, yo te pido, Padre, que esta palabra, estas Escrituras que hemos estudiado para contrarrestar los embates del que acecha nuestra puerta, Señor, y nos dice cosas que no son buenas y que son mentiras, Señor, podamos nosotros también decir como nuestro Señor Jesús, escrito está. Escrito está porque Dios lo dijo, es verdad y yo lo creo. Es verdad que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Es verdad que tú nos amas con amor eterno. Es verdad que siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz, Señor. Es verdad que a pesar de que éramos desechados, a pesar de que no estábamos, ni siquiera teníamos, Señor, ningún derecho, Señor, pero tú nos rescataste y nos sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Es verdad que no somos perfectos, Señor, pero somos de fe. Como todas las personas que están en tu Escritura, así somos compañeros de ellos, Señor, luchando con nuestras inclinaciones internas y al mismo tiempo agarrándonos de la cruz, sabiendo, Señor, que tú, al que se arrepiente, tú perdonas, Señor. Así que en este momento, primeramente quiero interceder por mis amigos, pidiéndote perdón por tener miedo, pidiéndote perdón por caer, Señor, en pensamientos catastróficos, Señor, por debilitar nuestra mente pensando en cosas que ni siquiera van a suceder. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Dice tu palabra que en lo bueno y en lo agradable, en lo digno de ser alabado, en eso pensad, Señor, queremos pensar en ti. Dice tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tu paz nos diste y tu paz nos dejaste, Señor, y nosotros creemos en esa paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que das tú, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Pido tu bendición para todos los que estamos aquí, Señor. Pido tu protección, pido
como dice tu palabra, no nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.